Aquí no recibimos gente como tú. Sal antes de que llame a seguridad para que te echen. Las palabras atravesaron el vestíbulo de mármol como un cuchillo, resonando en los candelabros de cristal mientras la recepcionista rubia se burlaba. La mujer negra se quedó congelada en la recepción de un hotel de lujo mientras la seguridad intervenía para sacarla físicamente. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. La mujer a la que humillaban, llamaban criminal y querían expulsar era dueña de toda la cadena hotelera. Y una llamada telefónica después, todas las personas que participaron en este ataque racista fueron despedidas en el acto. Antes de comenzar esta historia, si estás en contra de los prejuicios y apoyas la justicia, haz clic en el botón de suscripción, escribe justicia y cuéntanos desde donde estás mirando en los comentarios. Eran las 9:30 de la noche en una fría noche de martes en el Grand Metropolitan Hotel en el centro de Chicago. Los pisos de mármol brillaban bajo los candelabros de cristal, reflejando la cálida luz dorada que bañaba el opulento vestíbulo. Las puertas automáticas de cristal se abrieron con un susurro. Y entró Lauren Matthews. A sus 37 años, Lauren se comportaba con la tranquila confianza de alguien que había luchado por cada éxito en su vida. Sus inteligentes ojos marrones recorrieron el vestíbulo con la mirada experta de alguien que nota detalles que otros pasan por alto. Su cabello natural estaba recogido en un moño ordenado y profesional, aunque algunos mechones se habían escapado durante sus viajes, enmarcando su rostro de una manera que suavizaba su expresión decidida. El traje azul marino de Lauren, aunque claramente caro y bien confeccionado, mostraba los signos reveladores de un largo día de viaje. La tela estaba ligeramente arrugada por haber estado sentada durante horas en aeropuertos y aviones. Sus tacones a juego hicieron un suave clic contra el mármol mientras ella arrastraba tras ella una modesta maleta negra con ruedas. No era el equipaje Louis Vuitton que se suele ver en este establecimiento, pero era práctico y eficiente, muy parecido a la propia Lauren. A pesar de su evidente cansancio, había algo inconfundiblemente digno en el modo en que se movía Lauren. Sus hombros estaban rectos, su cabeza erguida, cargando con el peso invisible de décadas de tener que demostrar su valía en salas donde a menudo era la única persona que se parecía a ella. Se acercó al mostrador de recepción con los pasos mesurados de alguien acostumbrado a que lo juzguen antes de decir una sola palabra. Detrás del imponente mostrador de caoba se encontraba Sarah Michey, de 32 años y la imagen de los estándares de belleza convencionales. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas que probablemente le tomó una hora lograr, sin un mechón fuera de lugar a pesar de estar cerca del final de su turno. Sus uñas cuidadas estaban pintadas de un impecable color nude y su maquillaje era impecable, el tipo de apariencia que requería un mantenimiento constante y hablaba de alguien que se enorgullecía de lucir como un ejemplo de hospitalidad de lujo. Pero cuando Lauren se acercó, algo feo apareció en los rasgos perfectamente maquillados de Sarah. Sus ojos azules se entrecerraron mientras examinaban a Lauren de la cabeza a los pies, deteniéndose en su cabello natural, su traje ligeramente arrugado y su modesta maleta. Los labios brillantes de Sarah se curvaron en lo que podría haber pasado por una sonrisa educada para un observador casual, pero cualquiera que prestara atención habría notado que no llegó a sus ojos. Había una frialdad allí, un juicio que no tenía nada que ver con la capacidad de pago de Lauren y todo que ver con el color de su piel. «Buenas noches», dijo Lauren, con su voz cálida pero profesional, teñida por el cansancio de alguien que había estado viajando todo el día. «Me gustaría reservar una habitación para esta noche, por favor». La solicitud fue simple, directa, del tipo que se escucha cientos de veces cada día en las recepciones de los hoteles de todo el país. Pero la respuesta de Sarah reveló la terrible realidad que todavía existía en Estados Unidos. Sarah miró a Lauren de arriba a abajo con disgusto evidente, como si estuviera examinando algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato. «Lo siento», dijo, aunque no había ni rastro de disculpa real en su tono. «No tenemos habitaciones disponibles». Pero el vestíbulo del Grand Metropolitan estaba prácticamente vacío.
Una rápida mirada alrededor reveló que solo había un puñado de invitados dispersos por el vasto espacio. Una pareja de ancianos estaba sentada junto a la chimenea y compartían una conversación tranquila mientras tomaban el té de la tarde. Un hombre de negocios con un traje caro tecleaba en su ordenador portátil cerca de las ventanas. El ambiente era tranquilo, sereno, incluso el tipo de silencio que solo se da cuando un hotel está lejos de su capacidad máxima. Lauren se dio cuenta de esto inmediatamente. Sus ojos inteligentes recorrieron el vestíbulo, observando la evidente falta de multitudes, los abundantes asientos y el ritmo relajado de los pocos miembros del personal visibles. Ella se volvió hacia Sara con el ceño ligeramente fruncido. ¿Estás seguro? Lauren preguntó con voz todavía educada, pero con un tono de confusión que cualquier persona razonable habría sentido en esa situación. Parece bastante tranquilo esta noche. Y aquí es donde la máscara se cayó por completo. El falso comportamiento profesional de Sara se desmoronó y fue reemplazado por algo tan feo, tan descaradamente racista que te dejaba sin aliento. Señora, dijo Sara, con la voz cargada de condescendencia y desprecio. Este es un hotel de 5 estrellas. Aquí no alojamos a gente como tú. Obviamente, ni siquiera te lo puedes permitir. Deberías probar el albergue del centro. La frase quedó suspendida en el aire como una nube venenosa, revelando exactamente lo que Sara pensaba sobre Lauren, basándose únicamente en el color de su piel. La ironía fue devastadora. Lauren Matthews, la mujer a la que le dijeron que pertenecía a un refugio para personas sin hogar, en realidad era la dueña del mismo hotel donde le negaron el servicio. Pero Sara Michei no lo sabía. En lo que respectaba a Sara, ella simplemente estaba viendo a otra mujer negra que de alguna manera había entrado en su espacio. Y Sara estaba a punto de revelar cuán profundos eran sus prejuicios. Detrás de Sara, riéndose como colegialas compartiendo una broma cruel, estaba Amy Chen, la recepcionista asistente de 24 años. Amy era nueva en la industria hotelera y todavía estaba aprendiendo los conceptos básicos. Pero aparentemente había aprendido todas las lecciones equivocadas de sus colegas. Amy se inclinó hacia Sara y susurró algo que hizo que ambas mujeres reprimieran la risa. Era el tipo de comportamiento que uno podría esperar de los acosadores de la escuela secundaria, no de adultos profesionales que trabajan en servicio al cliente. Pero allí estaban, tratando la presencia de Lauren como si fuera una especie de broma en la que ambos participaban. Desde un costado se acercó Jessica Torres, la manager nocturna de 27 años. Jessica había trabajado en el hotel durante 3 años y había ido ascendiendo desde recepcionista hasta su puesto actual. Los ojos oscuros de Jessica se pusieron en blanco dramáticamente cuando escuchó el pedido de Lauren de una habitación. No hubo ningún intento de ocultar su desdén, ningún esfuerzo por mantener siquiera una fachada de cortesía profesional. Se acercó a la recepción con la arrogancia de alguien que pensaba que estaba a punto de resolver un problema. En esta escena se encontraba Lauren, rodeada de empleados del hotel que ya la habían juzgado culpable del delito de ser negra en su espacio. Pero Lauren aún no sabía lo que estaban pensando. Ella todavía actuaba bajo el supuesto de que estaba tratando con profesionales del sector hotelero que la tratarían con cortesía básica. ¿Necesita mi tarjeta de crédito o identificación?, Lauren preguntó, metiendo la mano en su bolso para sacar su tarjeta corporativa American Express y su licencia de conducir. La tarjeta de crédito era negra, de esas reservadas para clientes con un crédito excepcional y un poder adquisitivo considerable. Su identificación mostraba una dirección en Lincoln Park, uno de los barrios más ricos de Chicago. Pero nada de esto le importó a Sara Michei. Ni siquiera miró la tarjeta ni la identificación. En cambio, respondió con palabras que deberían haberle quitado la vida en el acto. De todos modos, probablemente la tarjeta sea robada o falsa, dijo Sara con una sonrisa burlona. No queremos problemas aquí. La acusación quedó en el aire como un trueno. Sara acababa de acusar a Lauren de ser una delincuente basándose únicamente en el color de su piel. No había pruebas, ningún motivo para sospechar,
solo racismo puro y duro. A Amy Chen le pareció divertidísimo. Soltó una risita audible y contribuyó a la humillación. Probablemente ni siquiera pueda pagar nuestras tarifas de aparcamiento. La compostura de Lauren en ese momento fue notable. Personas menos preparadas podrían haber perdido los estribos, podrían haber empezado a gritar o a exigir hablar con un gerente, pero Lauren Matthews ya había sufrido discriminación antes. Sabía que perder su ser cool solo les daría munición en su contra. Así que respiró hondo y mantuvo la dignidad. ¿Hay algún problema con mi tarjeta de crédito o identificación?, repitió, con la voz aún tranquila, pero con una firmeza que sugería que no iba a ser desestimada fácilmente. Fue entonces cuando Jessica Taus decidió unirse a la fiesta. El gerente nocturno se acercó con la confianza propia de quien se cree con todo el poder en esta situación. El problema, dijo Jessica, con la voz llena de condescendencia, es que no perteneces aquí. Este no es ese tipo de barrio. Soy una clienta que paga y pide una habitación, dijo Lauren, con la autoridad de alguien acostumbrado a que la tomen en serio. ¿Cuál es el problema? Y fue entonces cuando Marcus Johnson, el de seguridad, decidió que era hora de hacer notar su presencia. El guardia de seguridad dio un paso más cerca de Lauren, usando su considerable tamaño para intentar intimidarla. Su movimiento fue deliberado, calculado para hacer que Lauren se sintiera amenazada y no bienvenida. Señora, dijo Marcus en voz baja y amenazante. Ya los oíste. Es hora de irse. La amenaza era inequívoca. 4 empleados del hotel se habían aliado contra una mujer cuyo único delito era pedir una habitación siendo negra. La habían acusado de robo, insultado su situación económica, le habían dicho que no pertenecía a su barrio y ahora la estaban intimidando físicamente. Lauren Matthews respiró hondo, recuperando la compostura que la había ayudado a superar décadas de discriminación en salas de juntas, reuniones de negocios y momentos como este. Miró directamente a Jessica Taus, la gerente de noche, quien acababa de decirle que no pertenecía a ese tipo de barrio. Me gustaría hablar con la gerente, por favor, dijo Lauren, con voz firme y profesional a pesar de la humillación que estaba sufriendo. Y aquí es donde Jessica Torres reveló toda su arrogancia y prejuicios. En lugar de mostrar la más mínima cortesía profesional, en lugar de reconocer que cualquier cliente razonable querría agravar la situación, Jessica se hinchó con la autoridad que emanaba de alguien ebrio de su propio y escaso poder. Soy la gerente, Jessica, espetó, alzando la voz con indignación. Y te digo que te vayas. El énfasis en fue deliberado, diseñado para poner a Lauren en su lugar, para hacerle entender que Jessica se consideraba la máxima autoridad en esta situación. Era la voz de alguien que nunca había sido cuestionada, que nunca se le había exigido que tratara a los clientes con la más mínima dignidad humana. Me gustaría hablar con el gerente general entonces, respondió Lauren con calma, demostrando la persistencia que cualquier empresa razonable habría apreciado en un cliente que buscaba una solución a un problema. Fue entonces cuando Sarah Michei decidió demostrar cuán profundo era su racismo. La recepcionista rubia que había iniciado todo este enfrentamiento con su comentario sobre gente nueva se inclinó hacia adelante con una sonrisa que te habría hecho querer atravesar la pantalla y sacudirla para hacerle entrar en razón. El señor Richardson no pierde el tiempo con gente como usted, dijo Sarah, con desprecio reflejado en cada palabra. Allí estaba de nuevo. Gente como usted, no clientes insatisfechos, no huéspedes potenciales con inquietudes. Gente como tú. Sarah estaba dejando muy en claro que, en su mente, la raza de Lauren la descalificaba para merecer el tiempo y la atención del gerente general. Y Amy Chen, para no quedarse atrás en materia de crueldad, agregó su propia contribución a este festival del racismo. Sí, tiene invitados reales de los que preocuparse. Invitados reales. Como si el dinero de Lauren no fuera real. Como si su solicitud de servicio no fuera legítima. Como si su sola presencia de alguna manera disminuyera la atmósfera del hotel.
El comentario de Amy reveló una visión del mundo en la que los clientes negros no eran considerados clientes reales y en la que su negocio no era valorado ni deseado. Lauren se irguió en toda su altura, canalizando la dignidad que su abuela le había enseñado, e hizo un intento más de brindar un servicio básico al cliente. Simplemente quiero reservar una habitación, dijo, con la voz tranquila y autoritaria de alguien acostumbrado a que lo tomen en serio. Tengo pago válido y identificación. Y aquí es donde Jessica Taus reveló cuán profunda era su ignorancia. En lugar de reconocer que estaba tratando con un cliente inteligente y elocuente, que hacía un pedido razonable, Jessica respondió con el tipo de condescendencia típicamente reservada para personas que ella consideraba intelectualmente inferiores. Y te digo que estamos llenos, dijo Jessica, hablando lenta y deliberadamente, como si Lauren no pudiera entenderla. No entiendes inglés. Marcus Johnson, el guardia de seguridad que había estado acechando cerca como un depredador esperando su momento, decidió que esa era su señal para intensificar la intimidación. ¿Quieres que la acompañe afuera ahora?, preguntó Jessica, haciendo crujir los nudillos nuevamente en una muestra deliberada de amenaza física. Pero justo cuando uno pensaba que la situación no podía empeorar, justo cuando uno pensaba que estos empleados habían revelado el alcance total de sus prejuicios, el propio director general decidió hacer acto de presencia. Robert Richardson salió de su oficina como un rey inspeccionando sus dominios. A sus 55 años, Richardson tenía el porte de un hombre que nunca había sido cuestionado ni había rendido cuentas por sus acciones. Su costoso traje estaba perfectamente confeccionado, su cabello plateado estaba impecablemente peinado y toda su apariencia estaba diseñada para proyectar autoridad y superioridad. Pero en el momento en que los ojos de Richardson se posaron en Lauren, su expresión cambió a una de hostilidad inmediata. No vio ningún cliente potencial. No vio a una mujer de negocios buscando alojamiento. Vio a una mujer negra en el vestíbulo de su casa, y esa fue toda la información que necesitó para formarse su opinión. ¿A qué se debe todo este alboroto?, Richardson exigió. Su voz transmitía la irritación de alguien cuyo valioso tiempo se estaba desperdiciando en asuntos triviales. Sarah Michei, ansiosa por congraciarse con su jefe, intervino con su versión de los hechos. Esta mujer no se quiere ir, informó, como si Lauren fuera una especie de intrusa en lugar de una clienta en busca de servicio. Ella está pidiendo una habitación. Sarah estaba presentando a Lauren como irrazonable y agresiva, haciendo que Richardson la viera como un problema a resolver en lugar de una clienta a atender. Y Richardson, demostrando que la podredumbre de este hotel llegó hasta lo más alto, no decepcionó. La miró de arriba abajo con ese tipo de desdén evidente que habría sido impactante en cualquier entorno profesional, evaluándola como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en su zapato. Señora, dijo Richardson, con la voz cargada de condescendencia. Creo que estás perdido. La estación de autobuses está a 6 cuadras de esa dirección. La implicación fue clara y devastadora. Richardson supuso que Lauren había llegado en autobús, que no tenía medios para ningún otro medio de transporte y que de alguna manera había entrado en su hotel de lujo por error. Era clasismo y racismo mezclados en un mismo y desagradable paquete. Dicho con el tipo de crueldad casual que sugería que no era la primera vez que Richardson hacía tales comentarios. Lauren, manteniendo la compostura que tanto le había servido en incontables negociaciones comerciales, respondió con claridad profesional. Señor, solicito reservar una habitación en su hotel. Sencillo, directo, razonable. El tipo de declaración que debería haberse recibido ciertamente es: déjame verificar nuestra disponibilidad o estaré encantado de ayudarte con eso. En cambio, Richardson dio una respuesta que te hizo querer arrojar algo a la pantalla. Nuestras habitaciones comienzan en $400 por noche, dijo Richardson con una sonrisa satisfecha. Eso es probablemente más de lo que ganas en un mes. La suposición aquí era asombrosa. Richardson había observado a Lauren, una mujer profesional que llevaba una identificación legítima y tarjetas de crédito corporativas,
y decidió que no podía permitirse una habitación de hotel que costaba $400 por noche. Había hecho este juicio basándose enteramente en su raza, sin saber nada sobre sus ingresos, su profesión o su situación financiera. Pero Richardson no había terminado. Mientras él lanzaba este insulto financiero, Sarah y Amy estaban teniendo su propia pequeña conferencia racista en la recepción. Se inclinaron juntos, susurrando y riendo como adolescentes compartiendo chismes crueles. Su comportamiento fue tan poco profesional, tan obviamente inapropiado, que habría sido motivo de despido inmediato en cualquier establecimiento decente. Y luego Jessica Torres, para no quedarse atrás en la competencia del racismo, agregó su propia teoría sobre la presencia de Lauren. Probablemente esté aquí para inspeccionar el lugar, susurró Jessica. Solo lo suficientemente fuerte para que Lauren lo oyera. Investigar el lugar. Como si Lauren estuviera realizando vigilancia para un futuro robo. Jessica miró a una mujer profesional bien vestida que le pedía reservar una habitación y decidió que debía ser una criminal. No existía ninguna evidencia que sustentara esta suposición. No hay ninguna base razonable para sospechar, solo la creencia racista de que la gente negra en espacios exclusivos debe estar tramando algo. Richardson, aparentemente sintiendo que sus empleados no eran lo suficientemente racistas, decidió escalar la situación hasta su inevitable conclusión. Marco, ordenó, y su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a que lo obedecieran sin cuestionamientos. Saquen a esta mujer inmediatamente. Ella está perturbando nuestra atmósfera. Lauren no había levantado la voz. Ella no había hecho ninguna amenaza. Ella no había sido más que educada y profesional. Pero su mera presencia, su audacia al solicitar el servicio siendo negra, aparentemente perturbaba la atmósfera del hotel. Este fue el momento en que quedó claro todo el peso del racismo institucional. No fue solo un empleado intolerante. Fue todo el sistema, desde la recepción hasta el gerente general, trabajando en conjunto para excluir a alguien basándose únicamente en el color de su piel. Marcus Johnson, que había estado esperando este momento, se acercó a Lauren con el tipo de lenguaje corporal agresivo diseñado para intimidar y amenazar. Vamos, vámonos, dijo Marcus en voz baja y amenazante. No lo compliques más de lo necesario. Si estuvieras en el lugar de Lauren, ¿qué habrías hecho? ¿Te irías del hotel para mantener la paz o revelarías quién eres y despedirías a toda la gerencia? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte ahora, porque seguimos con la historia. No me voy, dijo Lauren con voz firme y decidida hasta que alguien me explique por qué no puedo reservar una habitación con crédito disponible y una identificación válida. Era una exigencia perfectamente razonable. Lauren estaba pidiendo un servicio al cliente básico para que alguien le explicara por qué a un cliente que pagaba y tenía una identificación apropiada se le negaba el servicio en cualquier negocio legítimo. Esto habría motivado una revisión de políticas y procedimientos. En lugar de eso, Richardson decidió revelar el alcance total de su intolerancia. Porque nos reservamos el derecho de negarle servicio a cualquiera, declaró Richardson, inflando con el tipo de autoridad que venía de alguien que nunca había sido desafiado. Y no queremos gente como tú aquí. Allí estaba. Ahora la máscara estaba completamente quitada. Tu tipo. No clientes difíciles, ni personas sin identificación o pago adecuado. Tu tipo. Richardson había dejado muy claro que este hotel practicaba la discriminación racial y que los clientes negros no eran bienvenidos independientemente de su capacidad de pago o de su conducta. Pero aquí es donde la historia dio un giro. Porque Lauren Matthews, parada allí frente a ese muro de racismo y hostilidad, tranquilamente metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Voy a hacer una llamada, anunció, con una voz que transmitía una tranquila confianza que debería haber sido una advertencia para todos los que estaban en el vestíbulo. Sarah Michei, ebria de su propio poder percibido, respondió con el tipo de arrogancia que estaba a punto de costarle todo. Llama a quien quieras. Sarah se burló. Nadie te va a ayudar si Sarah hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder.
se habría puesto de rodillas y le habría pedido perdón a Lauren. Pero Sara actuaba bajo el supuesto de que Lauren no tenía poder, que no tenía ningún recurso y que esta discriminación no tendría consecuencias. Lauren marcó un número y cuando se conectó la llamada, pronunció una sola frase que cambió todo. David reunió a la junta para una reunión en el Hotel Grand Metropolitan en 1 hora. Richardson escuchó fragmentos de la conversación y por primera vez hubo un destello de incertidumbre en su comportamiento arrogante. ¿Reunión de junta directiva? Se burló, pero había algo en su voz que sugería que no estaba tan seguro como momentos antes. Señora, ¿a qué tipo de juegos está jugando? Lauren terminó su llamada y miró directamente a Richardson con el tipo de confianza tranquila que surge al tener todas las cartas en un juego de póker. Regresaré en exactamente 1 hora, dijo, con una voz que transmitía una autoridad que ninguno de ellos reconoció aún. Haga que su gerente principal se comunique con el gerente de la sucursal inmediatamente. La especificidad de sus instrucciones debería haber sido otra señal de advertencia. Lauren no estaba haciendo amenazas vagas ni promesas vacías. Ella daba directivas específicas con la precisión de alguien que sabía exactamente cómo funcionaban las jerarquías corporativas. Pero Richardson, cegado por sus propios prejuicios y arrogancia, respondió con el tipo de comentario despectivo del que se arrepentiría por el resto de su vida. «Estás delirando si crees que a alguien le importan tus quejas», se burló. Porque Lauren Matthews no era una clienta cualquiera. Ella no era solo una empresaria exitosa que podía permitirse su suite más cara. Ella era la directora ejecutiva y propietaria mayoritaria de Sterling Matthews Hospitality Group, la empresa que poseía el Grand Metropolitan Hotel y pagaba el salario de Richardson. En exactamente 1 hora, Richardson y sus empleados racistas iban a aprender lo que sucede cuando uno discrimina a su propio jefe. Y créanme, lo que ocurrió a continuación iba a ser la demostración de justicia más satisfactoria que jamás hayan presenciado. Lauren salió del Hotel Grand Metropolitan con la misma dignidad con la que había entrado. Pero ahora había algo diferente en su paso. Algo que debería haber aterrorizado a cada persona que acababa de humillarla. Se movió por el vestíbulo como alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Como alguien que tenía todo el poder en una situación en la que todos los demás pensaban que habían ganado. Las puertas automáticas se cerraron detrás de ella con un suave silbido, y Lauren se encontró en el estacionamiento del hotel, parada bajo el resplandor de una costosa iluminación paisajística. El horizonte de Chicago se extendía ante ella, un testimonio del tipo de ambición y determinación que había construido su imperio. Pero en ese momento, Lauren no estaba pensando en la belleza de la ciudad que ella había ayudado a construir. Ella estaba pensando en la justicia. Lauren metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. No se trataba de un teléfono cualquiera, sino del tipo de dispositivo que contenía la información de contacto de algunas de las personas más poderosas del mundo empresarial estadounidense. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Este era el temblor que provenía de la furia controlada, de la ira justa que estaba a punto de canalizarse en una acción rápida y decisiva. La primera llamada que hizo puso todo en movimiento. «David», dijo Lauren cuando se conectó la llamada, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Retiren inmediatamente todos los archivos de gestión de Grand Metropolitan». David Sterling, presidente de la junta directiva de Sterling Matthews Hospitality Group, no cuestionó la urgencia en la voz de Lauren. Había trabajado con ella el tiempo suficiente para saber que cuando Lauren Matthews llamaba con instrucciones específicas, algo serio estaba sucediendo. «Quiero evaluaciones de desempeño, registros de contratación, quejas de clientes, todo». Lauren continuó. «Y David, comencemos con Robert Richardson, Sarah Michey, Jessica Torres, Amy Chen y Marcus Johnson. Quiero saber cada detalle sobre cómo han estado tratando a nuestros huéspedes». Pero Lauren no había terminado. Ni por asomo. Su segunda llamada fue al departamento legal. Y aquí fue donde las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. ¿Legal? Esta es Lauren,
dijo, y su voz tenía la autoridad de alguien que firmó los cheques de pago de algunos de los mejores abogados de Chicago. Necesito que se inicie de inmediato la documentación de discriminación. Sí, me escuchaste bien, contra nuestra propia propiedad. Me acaban de negar el servicio en el Gran Metropolitan debido a mi raza, explicó Lauren a su equipo legal. Tengo testigos. Quiero que retiren las imágenes de seguridad y quiero un informe completo sobre la violación de los derechos civiles en mi escritorio mañana. Estas personas acaban de cometer delitos federales y quiero que queden documentados adecuadamente. La tercera llamada era la que iba a cambiarlo todo. Esta era la llamada que iba a permitir que Lauren utilizara todo su poder para resolver la situación. Miembros de la Junta, dijo Lauren, y su voz ahora tenía el tono de un director ejecutivo que estaba harto de jugar. Reunión de emergencia en 45 minutos. Tenemos una grave violación de los derechos civiles en una de nuestras propiedades y esta noche rodarán cabezas. Las reuniones de emergencia de las juntas directivas no eran algo que ocurría con frecuencia en el mundo corporativo. Se reservaban para crisis, para situaciones tan graves que requerían atención inmediata de los niveles más altos de liderazgo. El hecho de que Lauren llamara a uno significaba que lo que había sucedido en el Gran Metropolitan no era solo una falla en el servicio al cliente. Se trataba de una empresa que amenazaba con entrar en crisis y que requería una acción rápida. Necesito que todos estén allí, continuó Lauren. William Hayes, todos los jefes de departamento y yo queremos que nuestro equipo de diversidad e inclusión esté preparado. Estamos a punto de tener un ajuste de cuentas muy público con el racismo institucional y quiero que nuestra respuesta sea perfecta. Mientras Lauren estaba en ese estacionamiento haciendo llamada tras llamada, orquestando lo que estaba a punto de convertirse en el ejemplo más espectacular de justicia corporativa en la memoria reciente, sus manos seguían temblando con esa furia controlada. Esto no era miedo. Esto no era nerviosismo. Esta fue la ira justa de alguien que había pasado toda su vida luchando contra la discriminación solo para enfrentarla en su propia propiedad. Pero mientras Lauren estaba en el estacionamiento preparándose para lanzar una lluvia de truenos corporativos dentro del Gran Metropolitan Hotel, el personal estaba teniendo su propia pequeña celebración. Y lo que decían hacía que tu sangre hirviera de nuevo. Sarah Michei, la recepcionista rubia que había comenzado toda esta pesadilla con ella, ustedes comentan, estaba prácticamente radiante de satisfacción. Estaba apoyada en el mostrador, charlando con Amy Chen como si acabaran de lograr algo digno de elogio. Menos mal, dijo Sarah con una sonrisa de suficiencia que daban ganas de borrarle de la cara. Esta gente siempre se cree con derecho a todo. Incluso sin Lauren, incluso cuando creía que nadie la escuchaba, Sarah no pudo evitar revelar la profundidad de su racismo. Estaba genuinamente complacida de haberle negado el servicio a una mujer negra. Orgullosa de su papel en lo que consideraba mantener a la gente indeseable fuera de su hotel. Amy Chen, para no ser menos en el departamento de crueldad, añadió su propia observación. ¿Vieron su maleta barata? Probablemente de Walmart. La mezquindad era impresionante. Amy estaba criticando el equipaje de Lauren, como si la marca de la maleta de alguien determinara su valor como ser humano. Pero este comentario revelaba algo más profundo. La suposición de que las personas negras no podían permitirse artículos de calidad. Que su sola presencia en espacios de lujo debía ser algún tipo de error o engaño. Jessica Torres, la gerente de noche que le había dicho a Lauren que no pertenecía a ese tipo de vecindario, se unió a la conversación con su propio comentario racista. Al menos se ha ido, dijo Jessica con evidente alivio. Podemos volver a atender a clientes reales. Clientes reales. Incluso después de lo que acababan de hacer, Jessica seguía sin ver nada malo en negarle el servicio a una mujer negra. En su mente, habían protegido con éxito su hotel de alguien que no merecía estar allí. Marcus Johnson, el guardia de seguridad que había estado a punto de expulsar físicamente a Lauren, añadió su propio arrepentimiento a la conversación. Debería haberme dejado echarla desde el principio.
La violencia casual en esa declaración era escalofriante. Marcus estaba realmente decepcionado por no haber podido usar la fuerza física contra una mujer cuyo único delito había sido solicitar una habitación de hotel siendo negra. Pero mientras sus empleados se felicitaban por su racismo, Robert Richardson empezaba a sentir los primeros indicios de inquietud. Algo en la mención de Lauren de contactar al gerente de la sucursal lo estaba molestando. Había algo en su voz, algo en su confianza que no cuadraba del todo. Richardson se retiró a su oficina, cogió el teléfono y marcó a su superior con un nerviosismo que indicaba que empezaba a darse cuenta de que podría haber cometido un error. Señor, dijo Richardson al conectar la llamada, esta noche hemos tenido un incidente. Una mujer afirmó que estaba convocando una reunión de la junta directiva. Richardson intentó presentar la situación como una molestia menor, como una clienta delirante que lanzaba amenazas vacías. Pero incluso mientras hablaba, había incertidumbre en su voz. Porque en el fondo, Richardson sabía que las personas seguras de sí mismas no solían hacer afirmaciones específicas sobre las reuniones de la junta directiva a menos que tuvieran alguna razón para creer que serían tomadas en serio. Parecía educada, admitió Richardson a regañadientes. Y conocía la terminología corporativa, pero obviamente solo intentaba intimidarnos. Lo que Richardson no sabía era que su llamada telefónica estaba a punto de ser interrumpida por acontecimientos que le helarían la sangre. Mientras Richardson hablaba por teléfono con su superior, intentando minimizar lo que acababa de ocurrir, la primera camioneta negra se detuvo frente al Hotel Grand Metropolitan. Luego, una segunda. Luego un tercero. No eran vehículos cualquiera. Eran el tipo de transporte de lujo que usaban los ejecutivos corporativos, con ventanas tintadas y conductores profesionales. Richardson miró por la ventana de su oficina y vio llegar estos vehículos. Su voz se apagó a media frase mientras observaba a hombres y mujeres bien vestidos bajar de las camionetas, moviéndose con el paso decidido de quienes estaban allí por negocios serios. Sir Richardson interrumpió su propia explicación. Llega gente. Autos caros. Parecen miembros de la junta directiva, ejecutivos, exactamente el tipo de personas que Lauren había dicho que llamaba. El superior de Richardson al otro lado del teléfono hacía preguntas, pero Richardson no podía concentrarse en responderlas. Porque entraban por las puertas del vestíbulo algunas de las personas más poderosas de la industria hotelera y todas parecían furiosas. El vestíbulo del Grand Metropolitan, que había estado tranquilo y silencioso solo una hora antes, de repente se llenó de la energía de la gestión de crisis corporativa. No eran turistas ni viajeros de negocios. Eran personas que tomaban decisiones millonarias y dirigían empresas que empleaban a miles de personas. Y al frente de este grupo estaba William Hayes, el gerente de sucursal cuyo nombre Lauren había mencionado específicamente. Hayes era un hombre que había cimentado su carrera en la excelencia operativa y el servicio al cliente. Creía que la hospitalidad no se limitaba a ofrecer alojamiento de lujo. Se trataba de tratar a cada huésped con dignidad y respeto. Hayes entró en el vestíbulo como un hombre con una misión, y su expresión te habría hecho encoger si hubiera sido responsable de lo ocurrido allí esa noche. No era un hombre que tolerara explicaciones ni excusas. Era un hombre que estaba allí para limpiar la casa. Richardson salió corriendo de su oficina, todavía con el teléfono en la mano, con el pánico reflejado en el rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Richardson, con la voz quebrada por el miedo que da la repentina sensación de estar en serios problemas. ¿Quiénes son todas estas personas? Al principio, Hayes ni siquiera miró a Richardson. Estaba observando el vestíbulo, asimilando la escena, tomando notas mentales de todo lo que observaba. Cuando finalmente volvió su atención a Richardson, su expresión era tan fría que congelaba el agua. Robert, dijo Hayes, con una voz autoritaria. Eso venía de alguien que nunca había tenido que alzar la voz para que lo tomaran en serio. ¿Qué demonios había pasado aquí esta noche? Richardson, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación, recurrió a la misma actitud desdeñosa que había mostrado hacia Lauren. Señor,
Acabamos de expulsar a una persona problemática, dijo Richardson, inflando su falsa confianza. Procedimiento habitual. Nada de qué preocuparse. Problemática por persona. Richardson seguía presentando a Lauren como el problema. Seguía operando bajo la suposición de que podía manipular la situación a su favor. No tenía ni idea de que estaba a punto de encontrarse cara a cara con la mujer a la que acababa de humillar y que ella estaba a punto de revelar exactamente quién era. Las puertas del vestíbulo se abrieron de nuevo y entró Lauren Matthews, flanqueada por más miembros de la junta. Se movía con la confianza de quien sabe que está a punto de impartir justicia, alguien que ha estado esperando este momento durante la última hora. Richardson apenas la miró, todavía concentrado en explicarse a Hayes. Y entonces cometió el error que definiría el resto de esta confrontación. «Seguridad», gritó Richardson, señalando a Lauren. «Esta mujer es una intrusión». Incluso entonces, incluso con los ejecutivos corporativos llenando el vestíbulo, incluso con su jefe allí mismo haciendo preguntas difíciles, el primer instinto de Richardson fue despedir a Lauren. Todavía la veía como un problema por resolver, no como una persona que mereciera una explicación. Hayes se giró para mirar a Lauren y algo se transmitió entre ellos. El reconocimiento de dos personas que habían trabajado juntas durante años, que se respetaban profesional y personalmente. La expresión pasó de la confusión a la comprensión y luego a una rabia apenas contenida. «Robert», dijo Hayes, con un tono de voz ahora peligroso. «Me gustaría presentarte a Lauren Matthews». Richardson miró a Lauren con la misma expresión despectiva que había tenido toda la noche, claramente sin reconocer la importancia de la presentación. Hayes dejó que el silencio se prolongara un momento, observando el rostro de Richardson, esperando a que comprendiera. Cuando no lo hizo, pronunció las palabras que destrozaron el mundo de Richardson. «Director ejecutivo y accionista mayoritario de Sterling Matthews Hospitality Group», continuó Hayes, con su voz cortando el vestíbulo como una cuchilla. «El jefe de todos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler en ese vestíbulo de mármol al comprender plenamente lo que Hayes acababa de decir. El rostro de Richardson pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, reconocimiento y finalmente, terror absoluto. Saramichei, que había estado observando este intercambio desde la recepción, comprendió de repente por qué Lauren había estado tan segura de esa llamada. Amy Chen se llevó la mano a la boca al darse cuenta de lo que habían hecho. Jessica Taus dio un paso atrás como si la distancia pudiera protegerla de lo que se avecinaba. Marcus Johnson, el guardia de seguridad que estaba a punto de retirar físicamente a Lauren, de repente parecía querer desaparecer en el suelo. Lauren Matthews, la mujer a la que le habían dicho que intentara ir al albergue para personas sin hogar, la mujer a la que habían acusado de robo, la mujer a la que habían dicho que no pertenecía a su barrio, la mujer a la que habían amenazado con retirar físicamente. Era la dueña de toda la cadena hotelera. Firmaba sus nóminas. Tenía el poder de acabar con todas sus carreras con una sola palabra. Y a juzgar por la expresión de su rostro, eso era exactamente lo que planeaba hacer. El ajuste de cuentas había llegado, e iba a ser más satisfactorio que cualquier cosa que hubieras presenciado. Estas personas estaban a punto de aprender que las acciones tenían consecuencias, que el racismo costaba carreras y que a veces el universo impartía justicia perfecta. El rostro de Richardson palideció al ver la realidad caer sobre él como un maremoto. La sangre literalmente abandonó sus mejillas mientras su cerebro procesaba lo que Hayes acababa de decir. El hombre que acababa de decirle a Lauren que su lugar estaba en un albergue para personas sin hogar, que le había sugerido tomar el autobús, que le había dicho que sus habitaciones costaban más de lo que ella ganaba en un mes. Este hombre miraba fijamente a su propia jefa. No a cualquier jefa, sino a la mujer que firmaba sus cheques, que era dueña de los mismos pisos de mármol sobre los que él estaba parado, que tenía el poder de acabar con su carrera con una sola palabra. La transformación de Saramichei fue aún más dramática.
Esa expresión de suficiencia que había mantenido toda la noche, la que decía que era superior a Lauren, la que decía que tenía todo el poder en esta situación. Se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Su rostro perfectamente maquillado se contorsionó al darse cuenta de que acababa de suicidarse profesionalmente de la forma más pública posible. Jessica Torres comprendió de repente que su carrera no solo había topado con un obstáculo, simplemente se había precipitado a toda velocidad. El gerente de noche, que había confiado tanto en su autoridad, que había puesto los ojos en blanco ante las peticiones de Lauren, que le había dicho que no pertenecía a ese tipo de vecindario. Ahora se daba cuenta de que acababa de discriminar a la persona más poderosa del edificio. Ami-chan rompió a llorar de inmediato. No las lágrimas suaves de alguien conmovido, sino los sollozos horribles de alguien que sabía que había destruido su propia vida. La joven que había susurrado sobre la maleta barata de Lauren y el dinero robado, ahora enfrentaba las consecuencias de su racismo de la forma más devastadora posible. Marcus Johnson, el imponente guardia de seguridad que había estado a punto de sacar físicamente a Lauren, que se había crujido los nudillos amenazadoramente, que le había preguntado si podía acompañarla a la salida. Este hombre de repente parecía pequeño y patético. Sus anchos hombros parecieron encogerse al retroceder, como si de alguna manera pudiera escapar del ajuste de cuentas que estaba a punto de desatarse. Lauren Matthews se encontraba en medio de este caos con la serenidad de quien había esperado este momento toda su vida. Era la culminación de cada desaire que había soportado. Cada puerta que se le había cerrado en la cara, cada vez que alguien había asumido que no pertenecía a ningún lugar. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de quien había construido un imperio de la nada y no iba a permitir que nadie lo derribara. «Buenas noches», dijo Lauren, y su voz atravesó el silencio aterrorizado como una cuchilla perfectamente afilada. Cada palabra era medida, controlada, llevaba el peso de la autoridad corporativa y la dignidad personal. Hace 2 horas, intenté reservar una habitación en esta propiedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente se podían escuchar los latidos de los corazones y el final de las carreras en tiempo real. Los candelabros de cristal parecieron atenuarse a medida que el peso del momento se asentaba sobre el vestíbulo de mármol. Incluso la música clásica que sonaba en el techo parecía inapropiada para el ajuste de cuentas que estaba a punto de desarrollarse. «Me dijeron que este hotel no atiende a gente como yo», continuó Lauren, dejando cada palabra flotando en el aire como una acusación de la que no podía retractarse. «Señorita Michei, ¿quiere repetir lo que me dijo?» La respuesta de Sara fue patética en su desesperación. Ella tartamudeaba como una máquina rota. «Señorita Matthews, no sabía si sabía quién era usted». Y aquí es donde Lauren dio el golpe de gracia que te dejó aplaudiendo y posiblemente arrojando cosas a tu pantalla en señal de satisfacción. «Entonces, ¿tu racismo era condicional?», Lauren preguntó, su voz aguda por la furia controlada que había estado creciendo durante 2 horas. Solo discriminaban a las personas negras que no eran ricas. Su prejuicio tenía un umbral salarial. La pregunta expuso la fea verdad de que Sara ni siquiera se dio cuenta de que estaba revelando que su disculpa no tenía por objeto reconocer el error fundamental de la discriminación, sino haber sido descubierta discriminando a alguien con poder. No fue un verdadero remordimiento. Fue control de daños. Sara no se arrepentía de ser racista. Lamentaba que la hubieran pillado siendo racista con la persona equivocada. Richardson, tratando desesperadamente de salvar su carrera de 15 años, intentó lo que debe haber sido el peor control de daños en la historia corporativa. «Señorita Matthews, ha habido un terrible malentendido». Lauren lo interrumpió con precisión quirúrgica. El único malentendido fue que todavía tenían trabajo. El tono definitivo de su voz debería haber aterrorizado a cualquiera que alguna vez hubiera tratado a otro ser humano como menos que igual. Esto no fue una negociación. Esto no fue una discusión. Esto fue un ajuste de cuentas. Se dirigió a Jessica Taus con la atención de un fiscal que presenta pruebas a un jurado,
construyendo metódicamente su caso contra cada persona que había participado en su humillación. Jessica, me llamaste problema. Dijiste que estaba aquí para inspeccionar el lugar. Me dijiste que no pertenecía a este barrio. Explica eso. La voz de Jessica se quebró bajo la presión. No quise decir eso. Quisiste decir exactamente lo que dijiste, respondió Lauren, negándose a permitir que nadie minimizara sus acciones o se escondiera detrás de excusas débiles. Miraste a una mujer negra pidiendo una habitación de hotel y asumiste que era una criminal. Eso no fue un malentendido. Eso fue racismo. Luego se volvió hacia Amy Chen, la joven que había pensado que la maleta de Lauren era barata y que probablemente le habían robado su dinero. Amy, ¿qué era eso del dinero robado? ¿Qué exactamente te hizo pensar que mi tarjeta de crédito era fraudulenta? Amy estaba sollozando entonces. El tipo de llanto desesperado que surge al saber que has destruido tu propio futuro. Lo lamento. Lo siento mucho. No quise decir eso. ¿Qué quisiste decir exactamente? Lauren presionó. No quisiste dar por sentado que una mujer negra no podía permitirse legítimamente quedarse aquí. No quisiste sugerir que yo era un criminal basándose únicamente en el color de mi piel. ¿Crees que los empleados merecían el perdón? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Dale me gusta y comparte si te gusta esta historia. Pero a Lauren no le interesaban las disculpas que solo llegaban después de ser descubierta. Ella no estaba allí para hacer que estas personas se sintieran mejor con respecto a su racismo. Se dirigió a Hayes y a la junta directiva con la precisión clínica de un director ejecutivo que presenta un informe de gestión de crisis a los accionistas. Todos y cada uno de los empleados participaron en una flagrante discriminación racial, afirmó y su voz se escuchó con perfecta claridad en todo el vestíbulo. No se trataba de una persona que tuviera un mal día. No se trató de un fallo de comunicación. Esto fue racismo institucional en acción desde la recepción hasta la oficina del gerente general. Hizo una pausa para permitir que los miembros de la junta absorbieran la totalidad de lo que había sucedido. Me dijeron que mi lugar estaba en un refugio para personas sin hogar. Me acusaron de robo. Dijeron que yo no pertenecía a este barrio. Me amenazaron con expulsarme físicamente. Y cuando mantuve mi dignidad y pedí un servicio básico al cliente, intensificaron sus ataques. Hayes estaba tomando notas, su expresión se oscurecía con cada detalle. El señor Richardson, continuó Lauren, me dijo que nuestras habitaciones cuestan más de lo que gané en un mes. Me dirigió a la estación de autobuses. Cuando insistí en solicitar el servicio, ordenó a seguridad que me retirara por perturbar el ambiente. Y entonces llegó el momento que estabas esperando. Justicia, rápida y absoluta, impartida con la precisión de alguien que ha construido una carrera tomando decisiones difíciles. Señor Richardson, su empleo queda terminado de inmediato. Las palabras golpearon a Richardson como un golpe físico. Su rostro se puso blanco, luego rojo, luego blanco otra vez mientras la realidad se apoderaba de él. 15 años de empleo, desaparecidos en una sola frase. La desesperación de Richardson estalló en el tipo de amenaza que reveló su verdadero carácter. No puedes hacer esto, voy a demandar por despido injustificado. Tengo derechos. La respuesta de Lauren fue fría y devastadora. Por favor, hazlo. Tengo imágenes de seguridad de todo lo que pasó esta noche. Tengo testigos de la Junta. Tengo evidencia documentada de violaciones de derechos civiles federales. Me encantaría tener la oportunidad de presentar su comportamiento ante un tribunal de justicia. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Pero déjeme ahorrarle algunos honorarios legales, señor Richardson. La discriminación racial no era una actividad protegida. No se le podría demandar por haber sido despedido por violar la ley. Uno por uno, como fichas de dominó cayendo en secuencia perfecta, Sarah, Jessica, Amy y Marcus fueron despedidos en el acto. Años de empleo, beneficios, ascensos profesionales, relaciones profesionales, todo destruido en minutos por sus propias acciones racistas. Señorita Michey,
dijo Lauren a la ex recepcionista que sollozaba. Su comentario sobre ustedes fue grabado en cámaras de seguridad. Su sugerencia de que probara en el refugio para personas sin hogar fue documentada. Buena suerte explicando esto a los futuros empleadores cuando realicen verificaciones de antecedentes. El llanto de Sarah se intensificó cuando se dio cuenta de que ese momento la seguiría por el resto de su carrera. Jessica, tu comentario sobre que yo inspeccionara el lugar sugirió que creías que los clientes negros eran inherentemente criminales. Eso quedó en su archivo de empleo, que estaría disponible para cualquier empleador futuro que solicitara referencias. Jessica Torres, que había estado tan confiada en su autoridad apenas unas horas antes, ahora parecía que iba a vomitar. Amy, tu suposición sobre dinero robado y equipaje barato reveló un nivel de prejuicio que te hacía inadecuada para cualquier rol de cara al cliente en la industria hotelera. Y Marcus Lauren se volvió hacia el exguardia de seguridad. Su afán por utilizar la intimidación física contra un cliente que solicita un servicio básico demostró exactamente por qué nunca se le debe confiar ninguna posición de autoridad. Hayes habló, su voz cargada por el peso de la responsabilidad corporativa. Lauren, no tenía idea de que esto estaba sucediendo en nuestras propiedades. Esto era completamente inaceptable. Ese era exactamente el problema, William. Lauren respondió, su voz transmitía la sabiduría de alguien que había pasado su carrera luchando contra el racismo institucional. Esta cultura existió porque no habíamos estado lo suficientemente atentos. Habíamos creado entornos donde las personas se sentían cómodas expresando sus prejuicios porque pensaban que habría consecuencias. Pero Lauren no solo destruyó, ella reconstruyó. Y lo que construyó a continuación restauraría su fe en el liderazgo corporativo y la decencia humana. En cuestión de días, introdujo un liderazgo completamente nuevo. Cada persona es seleccionada cuidadosamente no solo por sus calificaciones, sino por su compromiso con la hospitalidad inclusiva. María Rodríguez se convirtió en gerente general, una líder experimentada que había dedicado su carrera a la diversidad y la inclusión, alguien que entendía que la hospitalidad de lujo significaba hacer que cada huésped se sintiera valorado y bienvenido. James Washington se hizo cargo de la recepción. Era un exdefensor de los derechos civiles que se había dedicado al sector hotelero porque creía que los viajes y el alojamiento debían ser accesibles para todos, independientemente de sus orígenes. Patricia Kim se convirtió en la nueva gerente nocturna, una experta en hospitalidad con capacitación especializada en competencia cultural y servicio inclusivo. Cuando Lauren finalmente se acercó a la recepción para reservar su habitación, la misma solicitud que había iniciado toda esta pesadilla, la respuesta de María fue todo lo que el personal original no había sido. Sería un honor para nosotros, señorita Matthews, dijo María con genuina calidez. Bienvenido al Gran Metropolitan. ¿Cómo podemos hacer que su estancia sea excepcional? El contraste era sorprendente. Así debía ser la hospitalidad. Profesional, acogedor, centrado en el servicio más que en el juicio. La transformación del hotel que llevó a cabo Lauren fue más allá de un simple cambio de personal. Implementó una capacitación integral sobre prejuicios para todo el personal, no solo en el Gran Metropolitan, sino en toda su cadena hotelera. Estableció alianzas con organizaciones de derechos civiles para garantizar que sus propiedades fueran verdaderamente acogedoras para todos los huéspedes. Creó mecanismos de denuncia que permitieron a los huéspedes documentar la discriminación y garantizó que las quejas se tomaran en serio. El racismo en los negocios no solo era moralmente incorrecto, explicó Lauren en una reunión de líderes de la industria hotelera 6 meses después. Fue una estupidez económica. Cuando excluías a clientes basándose en prejuicios, literalmente estabas rechazando dinero. Estabas dañando tu marca. Estabas creando responsabilidad, y lo más importante, estabas perpetuando un ciclo de odio que perjudicaba a todos. Los cambios que implementó Lauren repercutieron en toda la industria. Otras cadenas hoteleras comenzaron a examinar sus propias prácticas, implementando programas de capacitación similares y creando entornos más inclusivos.
Lo que comenzó cuando a una mujer se le negó una habitación de hotel se convirtió en un catalizador de un cambio en toda la industria. 6 meses después, el Grand Metropolitan no era solo un hotel de lujo. Fue un modelo de hospitalidad inclusiva. El personal, dirigido por María, James y Patricia, trató a cada huésped con el tipo de respeto y dignidad que debería haber sido estándar en la industria. Los huéspedes de todos los orígenes se sintieron bienvenidos, valorados y apreciados. La reflexión final de Lauren capturó la esencia del verdadero liderazgo. La respuesta más poderosa al odio no fue más odio. Se estaba construyendo algo mejor. Cuando alguien te mostraba su carácter feo, no tenías por qué responder con fealdad. Podrías elegir responder con gracia, con justicia y con determinación para crear un cambio. Hizo una pausa y observó el bullicioso vestíbulo del transformado Grand Metropolitan. A veces había que derribar lo viejo para construir algo nuevo. Pero cuando reconstruiste, tuviste la oportunidad de crear algo que reflejara tus valores, no tu ira. Richardson y su personal me mostraron su carácter esa noche. Luego les mostré el mío. Así era la justicia cuando se impartía con perfecta precisión y visión a largo plazo. Si esta historia te inspiró, si te hizo creer que a veces las personas buenas ganan y las malas acciones tienen consecuencias, presiona el botón de suscripción y comparte esto con alguien que necesite ver que el racismo tiene consecuencias reales en el mundo real. Porque Lauren Matthews acababa de demostrar que, a veces, el universo no solo daba a la gente lo que merecía, sino que lo daba con interés compuesto. Si te gustó esta historia, pulsa el botón de suscripción, dale me gusta y compártela con otros para que puedan aprender.